Se empató ante Uruguay y hay que pensar ante Paraguay. Este martes justamente se va a enfrentar a la selección de Conmebol para tratar de revertir un resultado que en los últimos 7, al menos ante los rivales de la Confederación de Sudamérica, pues no ha sido positivo. Tenemos justamente que hablar de todo esto y más. Gracias por estar con nosotros. Y justo vamos a hablar de la selección mexicana, como los mencionamos. León Lecanda está justo en San Antonio, en donde va a enfrentar la selección ante Paraguay. León, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Primero con estas declaraciones que terminan también caldeando un poquito el ánimo con respecto a esa relación entre afición y selección mexicana. Me refiero a los dichos de Raúl Jiménez, diciendo que por eso es que los llevan a jugar a Estados Unidos, criticando un poquito los abucheos, los gritos hacia Rangel también, y bueno, todo el tema que se armó con el fuera Vasco también en Torreón. Sí, Caro, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo aquí en el Riverwalk, a un costado del hotel de concentración del Tri. Creo que este tema ha sido la conversación en las últimas horas, relativo sobre todo a no solamente lo que declaró Raúl Jiménez en esa entrevista flash postpartido con una de las televisoras dueña de los derechos de transmisión del equipo tricolor, sino también cuando pasa Edson Álvarez, el capitán, y ante los medios, él no se detuvo a hablar, pero sí se escucha claramente de y eso que estamos en casa, un comentario con ese tono sarcástico. Después, en la zona mixta, Caro, ese sentir lo compartieron jugadores como Israel Reyes, César Montes, Jesús Gallardo, entre otros. Entonces, Eric Sánchez, estamos hablando de que claramente la selección mexicana no quedó contenta con la respuesta de la afición lagunera y tampoco los seguidores de la selección mexicana en Torreón quedaron felices con la exhibición del equipo nacional. Cierto, tuvo esos muy buenos 30 minutos, creo que lo más destacado es que regresó a la solidez defensiva que le había faltado en la fecha FIFA anterior con Colombia, en ese 4-0 en contra, pero claramente le sigue haciendo falta a México, después de la Copa Oro, una victoria y goles, solo ha marcado 3 en 5 partidos. No, y además lo menciona, sí, priorizan el arco a cero después de los 7 goles recibidos por Colombia y por la selección de Ecuador. Uno agradece que haya cierta solidez, se agradeció la presión, por ejemplo, me gustó ver a Gilberto Mora, no vimos, por ejemplo, a la Hormiga González tampoco, que viene de goleador del torneo, no vio la gente a Acevedo. ¿Crees que son justos o más bien se justifican esos abucheos? ¿La gente tiene derecho, la gente tiene razón quizá de abuchar a esta versión que estamos viendo de selección? Sí, es que creo que habría que separarlo, Caro, y bien lo mencionas, ¿no? Una cosa es el funcionamiento del equipo, que no gane tu selección. Bueno, eso no es nuevo en México, ¿no? En los últimos años yo he visto muchas ocasiones en las que los aficionados justamente van con todo contra su propia selección porque no están viendo en el terreno de juego lo que esperan. Eso es una cosa. La otra, eso pienso que es justificado. La otra ya es el insulto directo o el meterse con el portero, por ejemplo, Raúl El Tala Rangel, él es el menos culpable. La decisión fue de Javier el Vasco Aguirre, de su cuerpo técnico, de ponerlo en este partido, y tampoco está obligado el entrenador nacional a darle gusto a una afición local y decir, bueno, pues porque convoqué a los de Tijuana y vamos a jugar ahí, los voy a poner en el terreno de juego. Él tiene que priorizar el funcionamiento a 7 meses de la Copa del Mundo. Y desde luego Rangel lo hizo fantástico, Mira, en términos de mentalidad y de solidez tuvo poco trabajo, pero lo que tuvo lo resolvió muy bien, sobre todo en el juego aéreo y por supuesto en la salida con los pies, y eso le gustó mucho a Javier Aguirre, Caro. Entonces yo lo separaría en esas dos partes. El aficionado tiene derecho a exigirle a la selección, pero yo sí no encuentro justificación alguna en atacar directamente a un jugador de la selección mexicana, que es el menos culpable y que además lo hizo muy bien en Torreón. Sí, te doy la razón porque siento que lo cortés no quita lo valiente. Y así como criticamos el grito en general por todo lo que representa y contra Rangel, que además jugador local, o sea, jugador de la selección mexicana, me parece que también condenable, pero de alguna manera utilizaste a Acevedo como un imán de taquilla. O sea, vendiste la idea de que iba a estar Acevedo, cierto, de alguna manera. No fuiste claro quizá en el inicio, la gente lo estaba esperando, se encuentra con otro panorama. Y además, algo que es realmente cierto, todavía el tema de la portería está abierto, no hay una cosa definida y Acevedo no lo ha visto. ¿Por qué entonces no ponerlo en ese duelo? O sea, si no ibas a ir con Malagón, ya viste a Rangel y te gusta, aprovecha y ve a Acevedo. O sea, le estás dando algo a la afición que ha venido, que están probando esta plaza también de Torreón, que se están abriendo los espacios y obviamente pues apapachas al jugador, lo pruebas y haces que se luzca en su gente. Yo siento que también hubiese sido una movida quizá inteligente por parte de Aguirre.
Sí, y tienes toda la razón. A ver, una cosa es el tema comercial que le dio muchos dolores de cabeza en la semana al entorno de la selección mexicana con lo que sucedió de Guillermo Ochoa filmando comerciales junto a Luis Ángel Malagón, después el Vasco Aguirre diciendo es que no fue en el centro de alto rendimiento, fue fuera, pero evidentemente entonces hubo un permiso para que no solamente Malagón, sino otro grupo de seleccionados nacionales que no trascendió públicamente salieran con un permiso especial para grabar comerciales durante plena concentración en el CAR, ¿no? Y este aspecto de que justamente se usó a Acevedo en la publicidad oficial para promover el partido. Claramente eso es un tema, incluso te podría decir ese mensaje, digamos, entre líneas de verlo en la zona mixta, al propio Carlos Acevedo una noche antes o la tarde previa al partido, él habló, ¿no?, junto a Roberto El Piojo Alvarado y al final está en la banca. Entonces sí, se entiende un poco la molestia de la afición desde ese lado, ¿no? Pero repito, no con el tal Rangel, ¿no? Javier Aguirre se llevó un montón de abucheos, incluso el fuera vasco. Entonces es un entorno que no está favoreciendo hoy por hoy, a 7 meses de la Copa del Mundo, ni tampoco las propias palabras de los jugadores. Mira, Caro, hay más de 15 patrocinadores que presentan el partido México-Paraguay el día de mañana. Javier Alarcón para responder esa y otras cosas. Javier, gracias por estar acá, bienvenido a esta edición de SportsCenter, que tenía mucho que no me tocaba contigo, además. Sí, ¿cómo estás, Carlos? Pero creo que hasta desde París, creo yo, no nos es tocaba un gusto, juntos. como siempre, estar contigo. Tienes razón, Raúl Jiménez, porque, a ver, hoy nos aclaraba León Lecanda que el tema de jugar en México corresponde a Zoom, ¿no? Al tema de patrocinios, a compromisos adquiridos de selección mexicana y, bueno, lo lógico que también es que juegues en casa. Y dicen que goles son amores. Selección mexicana no ha ganado los últimos partidos. ¿Justificas eso o sientes que hay demasiado por parte de la afición en cuanto a exigencia? Mira, Caro, yo creo que es un drama, la selección mexicana es un drama, ¿no? A los mexicanos nos gusta mucho el melodrama, las telenovelas, entonces todo es sentimiento, todo es odio, rencor, perdón, pasión. Yo creo que Raúl se equivoca y me preocupa que en el entorno de la selección no sean conscientes de lo que tienes que decirle al jugador que debe o no debe declarar, sin censura, ¿no? Porque esta selección no gana hace cuánto a un equipo importante, no andan bien. Y no te pelees con el monstruo de millones de cabezas, porque sobre todo es anónimo. ¿Se puede decir que toda la gente en Torreón abucheó? No. Sí, totalmente. ¿Se puede decir que tiene la culpa el tal Rangel? Para nada, pero yo creo que el público está rechazando, por un lado, el momento de la selección, decisiones de los dirigentes históricamente durante muchos años. Si la selección la alejas y ahora la acercas y el partido está 0-0 y tiran una vez a gol, pues tienes que dejar que la gente se desahogue y no pasa nada, ¿no? Creo que además también, Caro, hay que tomar en cuenta que aparentemente desde el punto de vista de la gente de Torreón, en la publicidad sobrevendieron la presencia de Acevedo. Él es el que habla en los posts de la cuenta de la selección. Eso no obligaba a Javier Aguirre a colocarlo. Pero lo utilizas de imán de taquilla. Sí. Entonces la gente creas una expectativa que cuando ves la realidad no concuerda con lo que me vendiste, de alguna manera. Correcto. Y además está el tema de que, ¿por qué no lo pusiste? Ya conoces al Tala, sabemos que le gusta el Tala. Malagón, está abierto el tema de la portería. Malagón no sabemos si va a ser el titular de selección mexicana. Quizá midiéndolo por este último semestre tampoco ha sido sobresaliente como quizá las campañas anteriores con el América. Pero ¿por qué no probarlo? Darle a él el gusto, que se luzca ante su gente, que la gente lo vea también jugar. No sé, ahí es como un ganar-ganar, ¿no? Yo creo que hay una correlación con el tema de la visita de Memo Ochoa. Una visita oficial, no oficial, que no al cenar, pero sí con el otro portero de selección, sí con selección. Entonces Aguirre a lo mejor ahí, no, a mí nadie me condiciona. Están diciendo que ya lo de Ochoa es por los patrocinios, entonces ahora van a decir que tiene que jugar Acevedo porque lo anunciamos en la plaza y voy con el Tala. Que además al Tala le sirvió, se va a curtir, ¿no? No, claro, y aguantar la presión. Eso también creo que es otro tema. A ver, Raúl ha jugado en el mejor fútbol del mundo, está en Inglaterra. Es parte de tu trabajo también lidiar contra la grada. Y si tú te enganchas con la grada, ya vas perdiendo. Y la gente lo que va a hacer es, sí, pues ahora intensifico esa presión para el siguiente partido, totalmente. ¿No? Han abuchado a Benzema en el Bernabéu, abucharon a Memo Ochoa en el Azteca cuando pedían a Acevedo, abucharon en Guadalajara a Alexis Vega. No hay manera de controlar a la gente. Abucharon a Ronaldo el Fenómeno en el Bernabéu en sus mejores épocas. Por eso te digo que creo que es parte del rol de futbolista. No estoy diciendo que quizá gritarle insultos homofóbicos a alguien sea correcto, pero creo que también es parte del show, ¿no? De tener un poquito más gruesa la piel, de decir, bueno, esto es parte y no se está ganando. La gente está molesta, ¿no? Sí, eso, ya la calificación de, digamos, los adjetivos es distinta. ¿Por qué crees que Javier Aguirre dice, yo no soy nadie para meterme con la gente? Porque está mucho más curtido
y conoce lo que viene. Además, Caro, hay lo que hay. O sea, estos resultados, yo no sé si la gente está esperando de pronto que la selección milagrosamente se convierta en una selección A. Hemos sido B, B- durante mucho tiempo. Este es un técnico conservador, es un técnico que realmente ha ajustado las cosas, ha logrado estabilidad, control. No es un técnico vanguardista, lo sabíamos. Y esta generación pues no tiene el talento de otras. Entonces, pues vamos a lo que vamos. Y el que vaya al estadio no es que le demos el libertinaje de haz lo que se te dé la gana, pero es parte de... Y no son momentos como para decir, yo he cumplido, tú cumple ahora. Sí, no, por favor. A la afición hay que quitarse el sombrero cuando le mueven franquicias de plaza, cuando quitas el ascenso, cuando infestas de extranjeros, cuando Santos, por ejemplo, tiene al equipo abandonado. La gente de Torreón, además, hay un cuestionamiento. Es que, ¿cómo querían ver a Acevedo si cuando juega Santos cada 15 días no van? No, pero es otro contexto. Quiero ver a mi héroe local insertado en la selección nacional. Por eso hago el esfuerzo. Y con la oportunidad que le está dando Aguirre de verlo, porque tampoco ha pasado. Justamente vamos a escuchar las declaraciones de Javier Aguirre y conversamos con Javier a ver qué opina. A ver, yo no soy quien para juzgar a la afición, menos a la nuestra, la mexicana, y son libres y soberanos para expresarse de la mejor manera que quieran, porque pagan su boleto y tienen toda la libertad del mundo. Es un país libre, insisto, hay libertad de expresión. Y manifestaron supongo, su inconformidad libremente, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que no soy quien, no debo hacerlo porque no tengo autoridad para hacer eso. Que además, básicamente, Raúl empieza a decir, como para qué jugamos entonces en México, por eso nos llevan, y está creando una fricción también con la afición. Totalmente. Que además la afición de los Estados Unidos también ha respondido en su momento no comprando los boletos. Te acordarás aquel duelo contra Panamá, ¿no? Que hubo muy pobre entrada. Y que se ha disminuido. Obviamente hay otros casos donde se acerca la fecha del Mundial y a la gente de Estados Unidos le da una nostalgia por el país, por la tierra, y de alguna manera hace su esfuerzo y va a apoyar a los paisanos. ¿Tú cuál es tu posición con respecto a eso? Porque me parece que él es un poquito más comedido en decir, pues la gente tiene derecho a opinar y a abuchar o aplaudir en el momento que mejor le parezca. Que es mucho más inteligente emocionalmente y que tiene más oficio. ¿Sabes por qué? Porque cuando la gente dice fuera Vasco, en realidad no está queriendo decir eso. Está queriendo decir, y cuando abuchan a tal Rangel, no están directamente en un ataque contra el portero de las Chivas. Están diciendo... siento que no correspondieron a las expectativas que me generaron. Entonces Aguirre la deja pasar, pero la gente tiene razón en irle cerrando la llave, Caro. Los han maltratado muy, digamos, evidentemente, y aquí está la factura de regreso una y otra. Además, por favor, o sea, el espectáculo que se dio es simplemente algo que no corresponde al esfuerzo de pagar un boleto. Claro, no por pagar el boleto puedes hacer lo que se te pegue la gana. Quiero ser claro. No te da derecho a ser violento, grosero, irrespetuoso. Claro. Entiendo tu punto. Esta gente de Torreón, en aquel Mundial del 2011, fue el estadio más candente cuando México jugó contra Alemania para las semifinales, con la momia, etcétera. Entonces, la gente de Torreón, claro que sabe apoyar. El Estadio Corona era un infierno para los adversarios, solamente que tenemos un contexto diferente, ¿no? Hay que aguantar. Yo sí creo que si hoy hay que decir quién se equivocó más, yo sí no voy a proteger a Raúl Jiménez, porque además él sabe perfectamente. O sea, el que te abucheen, a ver, hace poco en la NFL te abuchean, no pasa nada. Jugadores en la NBA, los Mavericks el otro día tirando tiros libres en su estadio y la gente abucheándolos. La gente tiene ese derecho, ¿no? Yo creo que tiene esa prerrogativa hasta cierto límite, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, goles son amores. Ganar también. No se ganó, se jugó bien 30 minutos, la gente siente que no es suficiente y que no ha venido siendo suficiente en el pasado reciente. Pero bueno. No hay cómo ser optimistas, Caro. Ojalá que las cosas se transformen por digamos, influjo de la afición, climas, altitudes, etcétera, pero no se preparó bien esta selección.